Muy bienvenidos, queridos amigos, querida audiencia. La verdad que estamos agradecidos, primero que nada, a nuestro Padre Celestial por el privilegio, por la bendición que nos da de poder comenzar este año, este nuevo año que nos brinda, que nos da este 2019, para seguir sembrando la buena semilla, para seguir proclamando las buenas nuevas de salvación. Con tanta gente necesitada, con tanta maldad en nuestro mundo, nuestra sociedad, quizás tú eres víctima de algo de eso. Nosotros queremos llegar con la palabra de Dios, con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y hasta que Él venga, que nos agarre así, de esta manera, entonces, proclamando este nombre soberano, proclamando la palabra de Dios como Él nos ha mandado a toda criatura, porque toda criatura, todo ser humano está necesitado de la presencia de Dios en su vida, en su corazón. Así que estamos muy agradecidos al Señor Jesucristo por esta oportunidad que nos sigue brindando de poder llegar a vuestros hogares vía Tele8, que también muy agradecidos estamos con esta gente tan preciosa que nos ha abierto su corazón y también nos ha abierto la puerta del canal para poder llegar a vuestros hogares. Sin su ayuda esto no sería posible también, así que es digno de reconocerlo que las puertas de Tele8 han estado abiertas ya por casi 3 años para nosotros, y eso realmente es una bendición, y esperamos que este año también esta puerta siga abriendo para seguir sembrando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Traerles a ustedes la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. El hombre en su estado natural, el hombre sin Dios, el hombre sin su corazón renacido o regenerado, como le llama la Escritura, seguirá entonces su camino de perdición. Pero Jesús dijo que Él ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Y esa vida en abundancia la tenemos cuando nuestra vida vive en comunión a la palabra de Dios, vive en comunión a los mandamientos de Dios, vive en comunión con este Dios vivo y este Dios verdadero. Así que como iglesia bautista aquí en la ciudad de Mercedes, el sembrador, y vaya que está bien puesto ese nombre, porque simplemente sembramos la palabra de Dios, la buena semilla. Y sabemos que muchas de esa buena semilla que sembramos como iglesia va a caer en suelo fértil. Y ese suelo fértil son los corazones que realmente están deseosos, corazones que se arrepienten de sus pecados, de sus maldades, de sus transgresiones, porque la Biblia dice que todos somos pecadores. Uno dice que, por lo general preguntamos a la gente y la gente autoengañada dice, pero yo soy bueno. Sí, a los ojos de los hombres quizás eres una buena persona, entre comillas, pero Jesús dijo, bueno solamente hay uno, Dios. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un problema y ese problema es el pecado. No hay un ser humano que sea perfecto, el único fue Jesucristo, por eso Él calificaba como el sacrificio en la cruz del Calvario. Nosotros no somos personas buenas que a veces hacemos algo malo, es al contrario, somos personas malas que a veces hacemos algo bueno. Lo que pasa es que miramos mal la óptica nuestra, no es la óptica de Dios. Pero Dios en su misericordia nos invita, nos llama a que podamos arreglar cuentas con Él. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. No es un pastor, no es un sacerdote, no es un gurú, no es un líder religioso de ninguna denominación, de ninguna religión. Es Dios y la criatura, con un mediador, uno solo, Jesucristo hombre. Entonces no ponga la mirada en iglesias, denominaciones, en hombres, en líderes religiosos. Nos gustaría que pudiera experimentar una relación personal usted con Dios. Por supuesto, si esa relación es genuina, Dios luego le va a involucrar, le va a poner en su cuerpo. ¿Cuál es su cuerpo? La iglesia. La iglesia somos los creyentes. Ese es el cuerpo espiritual de Cristo. No son los edificios, no son 4 paredes, no es la fachada física. La iglesia son almas que han sido redimidos por la gracia y la misericordia de Dios. Así que, si Dios nos permite, este año, con ganas, con muchas ganas realmente, queremos seguir predicando la palabra de Dios, como Pablo le decía a Timoteo, a tiempo y fuera de tiempo. Y en eso estamos, queridos amigos.
en seguir proclamando el nombre y el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Buenas tardes, Marco, bienvenido. Buenas tardes, don Alberto, buenas tardes a la teleaudiencia, al director también. Y sí, un agradecimiento enorme al Señor, que es quien permite que podamos estar por este medio visitándoles a ustedes, ¿no? Una vez más. Y también un saludo a aquellos que vuelta a vuelta hacen mención al estar mirando la tele, al estar mirando los programas. Sepan que también como hermanos e iglesia oramos por aquellas personas que están atrás de la pantalla, podemos decir nosotros, para que el Señor les bendiga en forma muy especial, profundamente, y que realmente haya un antes y un después para con la relación con nuestro Señor, ¿no? Notable la introducción del pastor, sin lugar a dudas, pero me gustaría agregar un pequeñín a eso nada más, y es que nuestro Señor ha resucitado y Él vive y Él está sentado a la derecha del Padre y es nuestro abogado cuando fallamos, a Dios por sobre todas las cosas, ¿no? Es eso, pero también estamos ofreciendo un año más la iglesia en el barrio Artigas, ubicados en calle 18 de Julio, al sur de la ciudad, para donde está creciendo Mercedes en teorías y en la práctica. Ahí está la iglesia bautista en el repecho de calle 18. Tenemos distintas actividades, se mantienen todos los horarios, se mantienen los mismos días. Está el sentir que como iglesia esto permanece. Los martes reuniéndonos a las 17 horas, no hay cambios de horarios. Sí hay otros cambios, pero los horarios son iguales. Los martes 17 horas, los viernes 17 horas y los domingos 17:30. Lo que está suspendido por el momento son las vacaciones de los jóvenes y niños que no se están reuniendo en este momento. Si bien los adolescentes, ellos se están reuniendo, están trabajando. No está muy fijo aún todo eso, pero sí hay movimientos para los jóvenes. Ahí les esperamos, sobre todo cualquiera de esos 3 días de la semana, pero aparte es común que nuestro director tenga en pantalla el teléfono del pastor, así que usted tome nota. Ese teléfono prácticamente está abierto las 24 horas, en algún momento se le va a contestar o se le volverá a llamar si usted ha llamado y no se pudo atender. Es un sentir que tiene el pastor para servir, ayudar y aportar como hijo de Dios, como líder espiritual en este momento de un cuerpo, que somos todos los que nos congregamos ahí en esa iglesia, en el barrio Artigas, y estamos todos a disposición como iglesia, con puertas abiertas. Es un sentir. Hemos transitado el barrio hace pocos días, visitando a los vecinos, llevando la tarjeta de invitación para las distintas actividades, folletos, porque hay instrucción muy valiosa en esos folletos también. Han quedado en muchas casas también donde no encontramos, pero en fin, la iglesia está activa y como tal les esperamos y les recibiremos gozosos de que lleguen a la casa del Señor a escuchar la palabra de Él por sobre todas las cosas, ¿no? Por supuesto que sí, así será. Ahora vamos a pasar una alabanza entonces y luego vamos a pasar a la lectura de la palabra de Dios. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz.
muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno. Gracias sublime es. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida dice allí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, oh. Gracias sublimes. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida dice allí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Bien amigos, pasamos entonces a la lectura de la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 14. Vamos a leer los versículos 15 al 24. La palabra de Dios dice así: oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya está todo preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Una de las grandes parábolas del Señor Jesucristo. ¿Y por qué el Señor tuvo la necesidad de contar esta parábola conocida como la parábola de la Gran Cena? Bueno, el capítulo 14 de Lucas, versículo 1, comienza diciendo que el Señor estaba un día de reposo, o sea, un sábado. En la ley mosaica, el día de reposo era el sábado, el famoso Sabbat, no podían hacer nada. Dice que un día de reposo, dice que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante, lo habían invitado al Señor Jesucristo a casa de un gobernante que era fariseo. Y el Señor, si algo lo exasperó, fue cuando se confrontaba con esta gente. Los fariseos era una de las sectas radicales estrictas del judaísmo, en el cual el Señor tuvo muchos problemas con ellos. Sin embargo, este gobernante había invitado al Señor Jesucristo a su casa a cenar. Y dice que este gobernante era fariseo, así que era un hombre de peso político, de peso social. Entonces,
en aquel tiempo. Y dice que estos le acechaban. ¿Por qué lo invitó? Porque quería conocer el Evangelio del Señor Jesucristo, quería intimar. No, lo invitaban porque lo hostigaban. Dice acá que lo acechaban, le hacían preguntas con tal de que el Señor se equivocara para caerle con todo encima. Entonces vemos una mala intención allí de por medio. Dice que le acechaban. Entonces el Señor Jesucristo, que conocía los corazones y conoce el corazón de todas las personas, Él sabía muy bien dónde estaba y lo que tenía que decir, cómo lo tenía que decir y cuándo lo tenía que decir. Entonces viene la ocasión perfecta allí reunido en aquella casa de este gobernante, de este fariseo, en compañía de muchos fariseos, y ahí dice que oyendo, dice, esto, uno de los que estaban sentados con él en la mesa, le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios, ¿verdad? Feliz, dichoso, dice este hombre cuando escuchaba las enseñanzas del Señor Jesucristo. Dice, qué lindo, qué dichoso, qué feliz. Dice, qué bienaventurado es aquel que coma pan en el reino de Dios, apuntando al reino futuro, al reino establecido que Dios ha prometido instaurar en la tierra una vez que él venga entonces y Él sea el gobernante mundial en todo el mundo. Dice que gobernará el mundo con justicia, se va a acabar los crímenes, los homicidios, se van a acabar los robos, todas las estafas, toda la corrupción, cuando el gobierno del Señor Jesucristo. Y Él habló mucho de ese reino futuro. Entonces, escuchando, este hombre dice que le escuchaba, y bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Y esa es la gran promesa. Uno anhela estar en ese reino eterno de paz, de dicha, que no nos imaginamos cómo es, porque la Biblia dice, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparada a las que aman su venida. O sea que nosotros no nos imaginamos. Sabemos que Dios nos promete un reino futuro, un reino venidero, donde nunca más entonces habrá ningún tipo de mal ni de corrupción. Nosotros anhelamos ese reino que Dios promete. No se termina la vida con la tumba, no, hay una esperanza de resurrección y luego entonces morar con Dios en ese reino establecido para siempre. Entonces dice, Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, porque recuerden que este hombre le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Y aprovechando eso que este hombre le dice a Jesús, empieza a contar la parábola. Entonces dice, un hombre hizo una gran cena. ¿A quién representa? Recuerde que es una parábola. Acá cada detalle que el Señor da tiene una connotación espiritual, de algo terrenal. ¿Quién es este hombre? Es Dios el Padre. Es Dios el Padre. Dice, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Esa gran cena es el reino de Dios. Y esos muchos son todas las personas. En este caso específico se está refiriendo a los judíos, a la nación de Israel, el cual el Mesías, el Señor Jesucristo, nació de una pareja israelita, judíos de pura cepa, María y José, y el reino entonces primero vino a los judíos, los cuales rechazaron su Mesías, si rechazaron al Mesías, rechazaron también al reino de Dios que venía implícito con el Mesías. Entonces dice que este hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Jesucristo vino a presentarles el plan de salvación a los judíos. Dice la Biblia, a los suyos vino, o sea, a los judíos, y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron les dio poder, potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero el punto es entonces que el reino de Dios vino primero a los judíos y los judíos lo rechazaron. Recuerdan que el Señor estaba rodeado de judíos y nada más y nada menos que de los fariseos. Y entonces esta estocada era para ellos, que le rechazaban como Mesías, porque los que estaban ahí decían, no, este es un chanta, este es un comilón, es un bebedor, decían los fariseos, hostigándole. Y dice, y a la hora de la cena envió a su siervo. ¿Quién es su siervo? Es el Señor Jesucristo, el siervo sufriente. Isaías 53 dice que Jesucristo es el siervo sufriente. Envió a su siervo, envió a su Mesías, a Israel, a decir a los convidados, o sea, a los judíos, venid, que ya todo está preparado. Era venir, tenían que venir, no tenían que hacer otra cosa. Dios había preparado absolutamente al reino para su pueblo, para los judíos, y ellos tenían que venir.
por medio de la fe y la obediencia. Sin embargo, sus prejuicios, su religión, sus prácticas pudieron mucho más y rechazaron entonces ese banquete espiritual que Dios les ofrecía por medio de su Mesías, el cual ellos habían rechazado. Y dice, y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Y esto sí que es una excusa y muy pésima, porque recuerden que era una cena. ¿Quién va a ir de noche a inspeccionar una hacienda? ¿Verdad? Y en ese tiempo ni luz eléctrica había. Entonces vemos que las excusas muchas veces no tienen fundamento. Si bien es cierto que estas excusas son del pueblo judío, pero nosotros la podemos aplicar espiritualmente a nuestra vida. ¿Cuántas excusas le diste al Señor el año pasado? Tú que nos miras, que nos escucha, que nos dice que nos escucha, qué lindo programa. Gracias a Dios, ¿no? Y la gloria sea al Señor por el programa. Pero tú has puesto muchas excusas. A ti te ha llegado la invitación del banquete. Te ha llegado la invitación del reino de Dios. Y has puesto muchas excusas el año pasado. Dios nos está brindando un nuevo año. Vendrán oportunidades, vendrán bendiciones, vendrán desafíos. Y el desafío más grande que vas a tener es el de venir por medio de la fe, del arrepentimiento, a esta gran cena que el Señor te está ofreciendo, a entrar a su reino. Ese es el banquete, entrar al reino de Dios por medio de la fe. Quizás el año pasado echaste mano a algunas excusas medias encubiertas, pero quizás este año no tengas tantas excusas y vas a usar estas excusas baratas como las de aquí de la parábola. Dice, y no puedo, dice, porque he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego me excuse. Tengo otras cosas, otras prioridades. Y siempre vamos posponiendo porque tenemos otras prioridades que nos sirven como excusa. Pero la cosa es que Dios ya ha preparado absolutamente todo. No tenemos que hacer nada, porque el Señor en la cruz del Calvario dio su vida para que nosotros pudiéramos venir a Él por medio de la fe. Y dice en el versículo 19, otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Otra vez de noche va a ir a probar los bueyes. Bien dice la parábola bíblica, eran excusas. Y el Señor conoce cuando nosotros damos excusas y damos excusas y damos excusas. El problema es que lo que viene después, porque dice, te ruego que me excuse. El versículo 20, otro más, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Y son todas cosas lícitas, el casamiento, el trabajo, el negocio, en fin, está bien, perfecto. Pero cuando pones estas cosas lícitas por encima de lo espiritual, por encima de lo que realmente va a trascender, entonces se convierte en una excusa. Son simplemente excusas. Y mira lo que dice entonces, acabo de casarme, por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, versículo 21, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, ¿qué pasó? Enojado. Dios se enojó, porque estaban despreciando la invitación que Dios les estaba dando para entrar a esa gran cena. Dios ya había servido absolutamente todo. Ellos tenían que entrar y sin embargo Dios se indignó. Dios se enojó porque dice que esta gente, por medio de su incredulidad, por medio de su dureza de corazón, no querían entonces entrar a esa gran cena, la cual la puerta es el Señor Jesucristo, y esa puerta aún sigue abierta si quieres entrar. Esta gente buscó muchas excusas. Quizás tú sigas buscando excusas este año para no congregarte. ¿Qué excusas vas a poner ante Dios? No ante los hombres, ante Dios. ¿Qué excusas tendrás este año para rechazar? Y guarda que dice que Dios se enojó, Dios se indignó, porque dice la Biblia que terrible cosa es caer en las manos del Dios viva. Y dice que es muy feo tener por inmunda la sangre del pacto eterno, pisotear la sangre del Hijo de Dios. Y eso es lo que esta gente estaba haciendo por medio de sus excusas. Y entonces dice, vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces enojado el padre de familia, que representa a Dios,
dijo a su siervo: ve pronto, dice, por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Es decir, los judíos rechazan la salvación, pero los gentiles las van a aceptar. Nosotros somos gentiles, no pertenecemos a la nación judía, somos gentiles, y nosotros estamos representados acá en estos pobres, mancos, los cojos y los ciegos, lo despreciado de la sociedad. Y sin embargo, Dios en su gracia y misericordia nos ha permitido hoy ya estar sentados a la mesa esperando ese gran banquete en aquel día. El Señor dijo en el Evangelio de Mateo, cuando instituyó la Santa Cena, en el versículo 29 de Mateo capítulo 26, dijo el Señor Jesucristo después que partió el pan y la copa con sus discípulos, dice: y les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Y ojo que Dios no miente, quedó esa promesa: hasta que lo beba nuevo en aquel día en el reino de mi Padre. Tú estarás aquel día donde el Señor va a servir, donde el Señor va a compartir aquella mesa, ese gran banquete con todos los santos, con toda su iglesia, en ese reino tremendo que tiene preparado. ¿Qué excusas vas a poner? Quién sabe, Dios nos da una nueva oportunidad. Hay un nuevo año por delante, pero también no hay que sacar mucha ventaja de eso, porque nadie sabe si vamos a pasar este año. Nadie sabe. Mire, para morirse es necesario estar vivo, nada más que eso. Hoy Dios te está ofreciendo que entres al banquete por medio de la fe y del arrepentimiento. Él te está llamando como llamó a estas personas, y estas personas se excusaron. Quiera Dios que tú no uses de ninguna excusa, sino que vengas humildemente como lo que eres, un pecador, como lo que soy yo, pero sin embargo decir: Señor, ábreme la puerta que quiero entrar. No soy digno, pero ya que has preparado este banquete en la persona y en la obra del Señor Jesucristo, yo quiero entrar. Y dice entonces el Señor Jesucristo: entrará y hallará pastos, porque Él es el buen pastor, y el buen pastor su vida dio por las ovejas. Amigos queridos, muchísimas gracias. Les invitamos, les esperamos que puedan estar participando con nosotros un domingo de estos por allí, por la congregación, y podamos seguir entonces escuchando y escudriñando la eterna palabra de Dios. Muchas gracias, Dios les bendiga. Dios les bendiga.